Buenos días, chicos, esperando que se encuentren súper bien. Tenemos una nueva semana de clases, esperando también que hayan observado las clases anteriores para que tengan una continuidad con las de ahora. Chicos, no se olviden, por favor, ya tienen el cuestionario en la plataforma. Por favor, lean el comunicado que también se les ha puesto para que ustedes puedan realizar sin ningún problema los exámenes que se les aproximan. Esos chicos, con respecto al día de hoy, les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Me permiten unos minutitos hasta que se pueda observar el material de trabajo, ¿ya? Ya, chicos, vamos a ver lo que es la Tierra en el universo. Eh, el firmamento ha sido objeto de estudio por parte de todos los astrónomos desde la antigüedad. Su preocupación fue dar una explicación razonable del movimiento aparentemente errático de los cuerpos celestes y determinar nuestra posición en el universo. A continuación, repasaremos los diferentes modelos de universo que se defendieron a lo largo de la historia hasta llegar al de Newton. Este repaso histórico nos permitirá comprender las etapas del método científico, es decir, el camino que se sigue en la ciencia hasta aceptar una nueva ley. Las etapas del método científico son las siguientes. Observación de la realidad, la formulación de una hipótesis, la experimentación de esto, organización de los datos experimentales, extracción de conclusiones y formulación de una ley y la elaboración de una teoría. Si se producen nuevas observaciones o hechos que no se ajustan a la teoría, estas deben ser ampliarse o sustituidas por unas nuevas, ¿no? Vamos, modelos de los universos. Los 6 planetas del sistema solar que van de Mercurio a Saturno son visibles a simple vista y ya habían sido descubiertos en la antigüedad. Fueron los filósofos griegos quienes hicieron las primeras especulaciones sobre la estructura del universo. Aristóteles, 384-322 a.C., planteaba que un modelo geocéntrico del universo. Esto es que la Tierra es su centro y los demás cuerpos celestes girando a su alrededor. Estos cuerpos debían de moverse en esferas transparentes con movimientos circulares uniformes que en la antigüedad se consideraba la forma más perfecta del universo. ¿Ya? En este tipo de modelo quiere decir que la Tierra estaba en el centro de todo nuestro universo, ¿ya? Y todo giraba alrededor de él. Y cada planeta o cada cuerpo tenía una esfera transparente que lo hacía girar alrededor de este de manera uniforme y un sentido uniforme. Este era el modelo más perfecto que podíamos haber encontrado desde la antigüedad. Nosotros sabemos que ahora en la actualidad pues no es así, pero estas son hipótesis que las personas hacían hasta encontrar un resultado equivalente a lo que sabemos en la actualidad. El astrónomo griego Ptolomeo en el siglo II después de Cristo propuso un modelo geocéntrico del universo más perfeccionado que el de Aristóteles. El modelo ptolemaico consideraba que la Tierra era el centro del universo y que la Luna, el Sol y los planetas giraban en órbitas circulares o epiciclos alrededor de unos puntos que a su vez giraban alrededor de la Tierra. Durante 14 siglos hasta Copérnico, los astrónomos aceptaron esta teoría. Ya, aquí está. Es, por ejemplo, aquí está la Tierra, aquí está la Luna, aquí estaba Mercurio, Venus, Sol, Saturno, Tierra, Júpiter y Marte. ¿Qué pasaba? Ellos no decían que además de que se movía la Tierra así perdón, las dos planetas, los cuerpos celestes de esta manera, también eran su propio eje. Giraba así, este así, este así, este así, este así y este así. ¿Ya? Entonces las estrellas decían que eran fijas, ¿ya? Pero lo demás sí tenía un movimiento y un movimiento constante, un movimiento que no va a cambiar. Esa era la forma perfecta que nosotros en ese entonces veíamos al universo y fue aceptada por varios astrónomos de este tipo de teoría.
El astrónomo Polanco Copérnico en 1473 y 1543 inició una revolución de la astronomía con la teoría heliocéntrica. Este astrónomo propuso un modelo en el cual la Tierra giraba alrededor del Sol como los demás planetas, y la Luna daba vueltas alrededor de la Tierra mientras ésta estaba en movimiento. Copérnico todavía creía que los movimientos de los cuerpos del sistema solar eran circulares y conservó la idea de los epiciclos superpuestos a las órbitas descritas por los planetas alrededor del Sol. Ahora ya no es la Tierra, ahora era el Sol que estaba en medio de todo nuestro universo. Las estrellas seguían siendo fijas y seguían manteniendo que el movimiento de los planetas o de los cuerpos celestes seguía en un círculo en cada epiciclo. También teníamos el movimiento de estas así. Entonces, pero igual, de cualquier manera, él siguió aceptando la idea de Ptolomeo, que decía que cada tenía su epiciclo superpuesto. Entonces, eso es lo que nos dijo Ken Copérnico. Ahora ya no era la Tierra, sino que el Sol. De los filósofos griegos, el único que dio el modelo heliocéntrico que en la Tierra los que giraban alrededor del Sol fue Aristarco de Samos. Hacia el año 2080, 280 a.C., esta teoría no tuvo muchos seguidores, pues era común considerar que la Tierra como el lugar más importante y el centro del universo. Entonces no era aceptado, no era muy aceptado de que el Sol era el centro de la Tierra, perdón, el centro del universo. El físico italiano Galileo Galilei, por otro lado, en 1564 y 1642, construyó un telescopio hacia el año 1610 e hizo lo que nadie había hecho antes, enfocar con un telescopio el filamento. Él fue el primero en darse cuenta de que la verdadera magnitud del universo descubrió estrellas nunca antes vistas hasta entonces y observó la superficie de la Luna. Perdón, chicos. Los satélites de Júpiter, las fases de Venus, las manchas solares y muchos casos más. Para sus explicaciones adoptó casi a costa de su vida el modelo heliocéntrico de Copérnico, pero siguió suponiendo órbitas circulares para los planetas. Es decir, que él más o menos aceptó a Copérnico, la idea de Copérnico o la teoría, con las órbitas circulares que nos había dicho anteriormente Aristóteles. Entonces, él siguió con esto y a costa de su vida intentó seguir este modelo. El primer telescopio que hizo Galileo se conserva en el Museo de Florencia y está exhibido de esta manera, como podemos observar aquí en esta imagencita, que nos permite que así fue el primero telescopio que hizo Galileo Galilei y pudo observar bastantes características de nuestros cuerpos celestes o de los planetas que están a nuestro alrededor. El astronauta o astrónomo alemán Kepler, 1571-1630, colaboró con el famoso astrónomo Brahe durante los últimos años de la vida de este último. Brahe le legó un completísimo catálogo estelar con anotaciones de los movimientos de los planetas, sobre todo de Marte. A partir del estudio de estos datos y de sus propias observaciones, Kepler se dio cuenta de que las teorías de Brahe no encajaban con una superpuesta orbital circular, que ya habíamos mencionado anteriormente que casi la mayoría aceptó eso, aunque sí con un modelo heliocéntrico. Sus estudios lo llevaron a la conclusión de que todos los planetas describen órbitas elípticas y siguiendo el modelo heliocéntrico de Copérnico, enunció sus tres leyes sobre el movimiento de los planetas. Las tres leyes son las siguientes. Uno, todos los planetas describen orbitales elípticas con el Sol situado en uno de sus focos. Dos, la la recta que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. 3. El cuadrado del periodo del movimiento de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol, es decir, que el tiempo 2 es igual a CR3. Como podemos observar, las leyes de Kepler son válidas para el movimiento de los planetas alrededor del Sol y para el movimiento de los satélites alrededor de un planeta. Entonces, esto no se ha descartado, pues más bien ha sido aceptado para ver lo que son los movimientos de planetas alrededor del Sol y los movimientos de los satélites alrededor de los planetas. Este es el modelo que nosotros podemos aquí caracterizar, que acá
Vamos a leer que nos decía este Kepler, ¿no? Que barría en una cierta distancia alrededor del Sol. Ojo, que todavía seguimos viendo que siguen aceptando lo que es que el centro es el Sol. El mismo año de la muerte de Galileo nació Isaac Newton, 1642-1727. Sus estudios e investigaciones abarcaron un gran número de disciplinas, mecánica, óptica, matemática, y enunció las leyes de la dinámica de la ley de la gravitación universal. Newton supuso que el hecho de que una luna gira alrededor de la Tierra en lugar de salir despedida en línea recta se debe a la presencia de una fuerza que lo empujara hacia la Tierra y la hace describir como una circunferencia. Llamamos a esta fuerza ¿qué? Gravedad. Gravedad llamamos a esta fuerza que mantiene a nuestros cuerpos celestes en la Tierra. Y supuso que actuaba a distancia, pues no hay nada que conecte físicamente a la Tierra y a la Luna. Newton demostró que la misma fuerza que hace caer un objeto sobre la Tierra mantiene la Luna en su órbita. A partir de las leyes de Kepler, Newton dedujo la ley de la gravitación universal. La visión actual del universo. La astronomía que podemos llamar clásica, se ha ocupado desde los tiempos de la cultura griega de conocer cómo funciona el universo, así las teorías de Aristóteles, Ptolomeo, Copérnico, Galileo, Kepler y Newton, con todas las mejoras matemáticas del cálculo infinitesimal del siglo XIX, proporcionan datos de una precisión satisfactoria sobre el funcionamiento del universo dentro que lo podríamos llamar a corto plazo. El llamado corto plazo es la referente del universo que se puede considerar a 50.000 años hacia el pasado o hacia el futuro. Así podemos disponer de calendarios de eclipses, de pasos de cometas famosos dentro de este margen citado. El astrónomo inglés Edmund Galley pronosticó en 1705 que en el año 1758 el cometa Halley pasaría cerca de la Tierra. Sin embargo, las revolucionarias teorías de la mecánica cuántica y la relatividad han sugerido perspectivas mucho más ambiciosas, que nos dice que podríamos llamar a la adivinación del pasado y del futuro. La astronomía que podríamos llegar a llamar moderna se ha planteado la siguiente pregunta. ¿Es posible saber qué pasó en el universo si no vamos al pasado tan remoto como queramos? ¿Es posible saber qué ocurra o qué ocurrió en el universo en un futuro tan lejano como queramos? Newton ya se planteó de una manera filosófica esta cuestión. La respuesta clásica a la cuestión fue que sí conocemos todas las causas que influyen en un sistema que es posible determinar completamente del futuro de este sistema. Esto se llamó física determinista. El problema, el problema es poder conocer todas las causas que pueden influir en un sistema cuando es complejo, pero teóricamente el futuro físico de un sistema está determinado. Sorprendentemente, la teoría de la relatividad destruyó el principio determinista de la física newtoniana. El postulado ningún fenómeno físico puede superar la velocidad de la luz introdujo por la teoría de la relatividad imposibilitar la predicción completa del futuro del universo. Por ejemplo, si las estrellas más lejanas de la Tierra que se han detectado con supernovas, algunas de las cuales están a 10.000 millones de años de luz, solamente podemos conocer su existencia cuando percibamos la luz procedente de la explosión estelar. Por tanto, todas las predicciones que hayamos hecho sobre el movimiento de las galaxias quedan inválidas porque nos hemos podido tener una cuenta influenciada de la cita de la estrella. Una supernova es una explosión estelar que tiene lugar a la finalidad, una vida de algunas estrellas muy masivas. A pesar de esta limitación sobre el acceso al pasado y al futuro, la extraordinaria imaginación de los científicos ha permitido establecer algunas afirmaciones difícilmente discutibles, como la teoría del Big Bang, para explicar el origen del universo o la existencia de agujeros negros. Permítanme un momentito, por favor, chicos.
Y, chicos, mil disculpas. La fuerza gravitatoria. Nos dice que Isaac Newton expuso la ley de la gravitación, de lo que nos decía que la Luna se quedaba en su orbital. ¿Por qué? Por la gravitación de la Tierra. Universal, en su célebre libro, eh, Filosof- perdón, Filosofía Naturalis, principal matemática, en 1687, esta ley dio paso al nuevo modelo del universo. Ya, la ley de la gravitación universal fue muy importante para esto. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver qué es lo que pasó con la ley de la gravitación universal. Ustedes ya se han de imaginar, porque de alguna manera nosotros sabemos que se mantiene la luna, el sol o alguna situación por alguna situación cerca de la Tierra. Expresa el valor de la fuerza de atracción entre dos masas y puede enunciarse de este modo. Dos partículas materiales se atraen mutuamente con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Tenemos que un ejemplo de lo que nos está diciendo y nos dice que la distancia entre las partículas es directamente proporcional o al producto de masas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Tenemos aquí un gráfico y tenemos aquí una, se puede decir algunas fórmulas que cada uno significa que la fuerza ejercida por la partícula de la masa sobre la partícula de la masa 2, por ejemplo, aquí tengo F21 que dice fuerza ejercida por la partícula de la masa M2 sobre la partícula de la masa 1. Ya, la G, ¿qué significa la G? La constante de gravitación universal, que el valor es 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metros al cuadrado por kilogramo a la menos 2. M1 y M2, ellas son las masas de las partículas. Lo que es R al cuadrado, la distancia entre las partículas al cuadrado, la distancia que recorren las partículas al cuadrado. Y la U2 es el vector unitario en la dirección de la recta que une las dos partículas y que con sentido de la partícula 2 a la partícula 1. Tenemos F12, que es la fuerza ejercida por la partícula de la masa 1 sobre la partícula de la masa 2. ¿Ya? La G, que ya habíamos visto, la constante de gravitación, que vale 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metros al cuadrado por kilogramos a la menos 2. Las masas 1 y masas 2, tenemos también la distancia entre las partículas al cuadrado y tenemos el vector, en este caso, unitario en la dirección de la recta que une las dos partículas y que con sentido de la partícula 1 a la 2. ¿Ya? Esto es lo que nos dice aquí, por ejemplo, en este caso es de 2 a la 1 y de aquí de 1 a la 2. ¿Cómo me doy cuenta? Porque aquí no es F21, aquí es F21 y F12. ¿Ya? Me está diciendo que estaba acá y así va sucesivamente. Las fuerzas gravitatorias tienen como características lo siguiente: la dirección, las fuerzas a la distancia y las pares. ¿Qué pasa aquí? La dirección del vector de fuerza es la de la recta que une las dos masas. El signo menos que aparece en una de las expresiones de la fuerza indica que el vector del 1 al 2 y del 1, al igual que el vector de la fuerza de 2 a 1 y de 2, tienen sentidos contrarios. Es decir, la fuerza gravitatoria siempre son atractivas. Son fuerzas a distancia. ¿Por qué? No es preciso que exista ningún medio material entre las masas para que las dichas fuerzas actúen. Siempre se presentan a pares. Si la partícula 1 atrae a la partícula 2 como la fuerza de F1 2, la partícula 2 a su vez atrae a la partícula 1, como la fuerza de 2 a 1, es lo que yo les decía. Ambas fuerzas tienen el mismo módulo y la misma dirección, pero sentidos contrarios, son fuerzas de acción y reacción. ¿Ya? Se quedaría así. Fuerza de 1 a 2 es igual a fuerza de 2 a 1, es igual a la gravitatoria por las dos masas sobre, eh, sobre el sentido, no sobre el vector unitario. Veamos qué nos decía por qué las órbitas son elípticas. Kepler mostró cómo se movían los planetas alrededor del Sol
pero no pudo explicar qué clase de fuerza causaba estos movimientos. En 1684, Wren, 1632-1723, noble y arquitecto inglés, interesado por el tema, ofreció un premio para quien lograra desentrañar el misterio. El problema llegó a los oídos del astrónomo inglés Halley en 1656-1742, amigo íntimo de Newton, quien planteó a esta la pregunta: ¿cómo debe ser la fuerza que el Sol ejerce sobre los planetas para que estos se muevan de acuerdo con las leyes de Kepler? Newton abordó el problema inmediatamente y dedujo que una fuerza que disminuye con el cuadrado de la distancia de un lugar de las órbitas elípticas, como respuesta a Halley, enunció la ley de la gravitación universal. Aunque la ley de la gravitación universal ha sido enunciada para masas puntuales, Newton demostró que la fuerza gravitatoria ejercida por un objeto esférico sobre otro del mismo tipo situado cerca de él es la misma que actuaría si los objetos tuvieran toda una masa concentrada en el centro de la esfera. Las mayores masas que encontramos en las del Sol, los planetas, los satélites como la Luna, todos ellos tienen formas aproximadamente esféricas y gran radio. No son puntuales, pero la ley de la gravitación universal continúa siendo válida en tal esto. El estudio de la gravitación de la Tierra, ¿qué dice aquí? Sabemos que dos cuerpos cualquiera se atraen con una cierta fuerza gravitatoria por el hecho de tener una masa. ¿Ya qué quiere decir? Que aquí es muy importante todo. La masa y la fuerza que ejerce entre las dos. ¿Qué nos decían anteriormente? Que tienen, se atraen mutuamente, pero tienen direcciones diferentes. ¿Por qué? Porque esta va hacia acá y esta va hacia acá. En cambio, si tuviera que se atraen mutuamente y tienen direcciones diferentes, sería que las otras van por el otro lado y no habría ninguna atracción, o sea, habría alguna atracción del otro lado, o sea, darían una vuelta. En este caso, no. En este caso, se atraen mutuamente y tienen direcciones diferentes porque esta va hacia acá y esta va hacia acá. Ya son direcciones diferentes y se atraen mutuamente. ¿Por qué? Por la masa, chicos. Si bien al menos uno de esos cuerpos deben tener una gran masa para que dicha fuerza sea apreciable, una de estas debe ser mayor masa que la otra, existen en la naturaleza enormes masas como el Sol, la Tierra, la Luna y los planetas, y todas ellas pueden considerarse masas esféricas y por tanto se comportan como masas puntuales para objetos situados en su exterior. Em, Vamos a estudiar lo que es el campo gravitatorio terrestre, porque sus efectos nos atañen muy directamente, aunque los resultados que obtengamos son aplicables también a otros cuerpos celestes, no solo a la Luna, a la Tierra o al Sol. La Luna está aquí graficado para que puedan observarle y nos dice que el campo gravitatorio de la Tierra es la perturbación que ésta produce en el espacio que la rodea por el hecho de tener una masa, ¿ya? Modificando las propiedades físicas y geométricas del espacio. La intensidad del campo gravitatorio terrestre, o simplemente el campo gravitatorio que le llamamos, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y al centro de la Tierra. Para describir el campo gravitatorio de la Tierra se utiliza el vector intensidad del campo gravitatorio. La intensidad del campo gravitatorio terrestre es un punto del espacio en donde la fuerza que la Tierra atrae a la unidad de la masa situada en el punto, la gravedad. La expresión en la intensidad del campo gravitatorio terrestre es la del correspondiente al caso de una masa esférica en el punto exterior. Tenemos la gravedad es igual a menos gravedad por la masa por el tiempo sobre radio al cuadrado sobre la unidad. ¿Qué pasa aquí? ¿Será que yo estoy leyendo bien esta fórmula? Pues vamos a ver. La G es la constante gravitatoria universal que tiene el valor de 6,67 por 10 a las 11 newtons por metro cuadrado por kilogramo a la menos 2. Esa es la G mayúscula. La G minúscula viene a ser la gravedad, vectorial también. Pueden llamarse cualquiera de estas dos. MT es la masa de la Tierra de valor 5,98 por 10 a la 24 kilogramos, que eso tampoco va a cambiar, es una constante que va a quedar ahí. Ya tenemos dos constantes. La R es la distancia del centro de la Tierra del punto P, donde calcularemos el campo, que es R, que es distancia es igual a R de la Tierra más H. R de la Tierra, ¿qué quiere decir? El radio de la Tierra. Entonces, lo estoy leyendo de a poquito para que puedan ustedes de alguna manera comprender esta situación. Entonces, sería que la distancia del centro de la Tierra es igual al radio de la Tierra, que tiene este valor constante. ¿Cuál sería? 6,37 por 10 a la sexta metros. Tenemos H. H es la distancia de la superficie terrestre del punto P.
¿ya? La U es del vector unitario, que es lo que ya sabíamos, que es en dirección de la recta que une el centro de la Tierra con el punto P y el sentido del centro de la Tierra P. Tenemos un ejemplo. Nos dice que calculemos el valor de la intensidad del campo gravitatorio sobre la superficie de la Tierra. Aquí ya teníamos dos puntos constantes, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. La masa de la Tierra que valía 5,98 por 10 a la 24 kilogramos y el radio de la Tierra que vale 6,37 por 10 a la sexta metros. Hallamos el módulo del campo gravitatorio con la fórmula que de esta formulita. ¿Con qué? Con el signo positivo, porque aquí no voy a poner ni tampoco la constante gravitatoria en negativo, ni tampoco voy a poner el vector unitario. Entonces me quedaría así. Al momento de yo reemplazar fórmula, me sale que 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metros al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado por 5,98 por 10 a la 24 kilogramos sobre 6,37 por 10 a la sexta metros al cuadrado, que nos da igual a cuánto, a 9,8 newtons por sobre kilogramo, que es la constante gravitatoria, que es la gravedad, chicos. Así nosotros, esto es un punto constante, que si yo pido gravedad es 9,8 newtons por kilogramo, o también hay otra que es por 10 a la 24 y tanta cosa. Eso ya vamos a ver a futuro para que no se confundan, pero al momento está como 9,8 newtons sobre kilogramo. El peso de un cuerpo. Nos encontramos en el campo gravitatorio de la Tierra, por eso somos nosotros y sobre nosotros el cuerpo de nuestro alrededor. Actúa con una fuerza que nos mantiene sobre una superficie. Esta fuerza es el peso. El peso, que es representado por una m minúscula y un vectorial, de un cuerpo de la fuerza con la Tierra lo atrae. Ya nosotros estamos en la Tierra, ¿por qué? Porque nos atrae un punto, una fuerza de la Tierra. La fuerza, el peso, al igual que el vector campo gravitatorio, tiene cualquier punto, dirección radical y sentido dirigido hacia el centro de la Tierra, lo que les comentaba. El, el peso de un cuerpo situado a cierta distancia de la Tierra puede hacer que el objeto sobre la superficie terrestre, o sea, hacer caer y mantener el objeto o satélite en órbita alrededor de la Tierra, es decir, tanto dentro o fuera puede mantenerle en su sitio, ¿ya? La unidad de la intensidad del campo gravitatorio coincide con la de la aceleración de la gravedad, que es metros por segundo al cuadrado. Coincide. En el primer caso, la caída tiene lugar a una aceleración a la que llamamos aceleración de la gravedad y representamos mediante un vector de g. Así, aplicando la segunda ley de Newton, el peso de los cuerpos puede expresarse como peso es igual a masa por la gravedad. Es decir, que la aceleración de la gravedad coincide con la intensidad del campo gravitatorio terrestre. Por tanto, la gravedad no es constante, sino que disminuye al aumentar la distancia sobre la superficie de la Tierra. En el segundo caso, el peso de la fuerza o la atracción gravitatoria actúa como fuerza centrípeta impredecible para describir una órbita cerrada. Esto ocurre con la Luna o los satélites oficiales. Un satélite artificial tiene 500 kilogramos de masa. Calculando su peso es que la superficie terrestre y a una altura de 20 kilogramos, 20.000 kilogramos sobre la superficie. Los datos. La masa es de 500 kilogramos. En la segunda es 20 kilogramos, que también es igual a 2,10 a la séptima metros. Ojo con eso que aquí estoy ocupando la notación científica. La masa de la Tierra, que es 5,98 por 10 a la 24 kilogramos, y el radio de la Tierra, que es 6,37 por 10 a la sexta metros. Calculamos la intensidad del campo gravitatorio en la superficie terrestre. ¿Me permiten un momentito, por favor? Listo, chicos.
Ya, vamos a empezar con calculamos el campo gravitatorio de la superficie terrestre. Ya tenemos los datos y lo que hacemos es reemplazar en la formulita. ¿Qué pongo aquí? La gravedad es igual a 6,67 por 10 a la menos 11, que es lo que vale G. En la parte de arriba que ya hemos visto, que es algo constante, newtons por metro al cuadrado por kilogramo al cuadrado. Entonces, por 5,98 por 10 a la 24, ¿de qué es esto? De la masa de la Tierra, que también es constante, kilogramos sobre 6,37 por 10 a la sexta metros al cuadrado, que es el radio de la Tierra. Vamos a simplificar kilogramo con kilogramo. Un kilogramo con un kilogramo me quedaría solo kilogramo, solo un kilogramo, porque aquí está elevado al cuadrado. Tengo metros al cuadrado, sobre metros me quedaría solo un metro. O en este caso, como tengo al cuadrado, pues se anularía. ¿Ya? ¿Qué hago aquí? Lo primero que tengo que hacer es multiplicar el uno con el otro y me saldría 9,8 newtons sobre kilogramo. ¿Por qué? Porque se anuló los metros, entonces me quedaría en newtons. Y lo que me está pidiendo es la superficie terrestre, quedaría en newtons. Hallamos el peso del satélite en este lugar, que ¿cuál era la fórmula? Es el peso es igual a masa por gravedad. Entonces me quedaría 4,900 newtons igual. De igual, este está más facilito, este solo tengo que sacar lo que son los kilogramos que se anularían y los 500 por el 9,8 me saldría 4,900. Eh, Ahora vamos a calcular la intensidad del campo gravitatorio a una altura de 20,000 kilogramos. Igual manera, tengo aquí mi formulita, reemplazo y lo mismo, ¿no? Se me va a metros, se me va a metros, se me va un kilogramo, se me va a kilogramo y me quedaría newtons por kilogramo si multiplico y divido. Ya hallamos el peso del satélite de la misma manera y me sale 285 newtons. Tenemos ya los dos puntos realizados. No creo que sea nada complicado ya teniendo todo eh, en mano, chicos. La ley de Kepler. El astrónomo alemán Kepler en 1571 y 1630 dedujo ante los años 1600 y 1620 las leyes del movimiento planetario. A partir de las observaciones astronómicas del danés Tycho Brahe, las leyes de Kepler fue enunciadas en una unidad anterior. Ahora estamos en condiciones de demostrar a partir de los conocimientos adquiridos de esta unidad. La primera ley de Kepler dice que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol situado en uno de sus focos, así, de esta manera. Podemos deducir que las órbitas son planas a partir de la conservación de la dirección del momento angular de los planetas. La fuerza gravitatoria son fuerzas centrales, su dirección es la de la radio, por tanto el modelo de esta fuerza respecto al centro, el Sol, es nula. Y el momento angular de un planeta es constante, entonces quiere decir que la masa es igual a cero y L es igual a CT. El momento angular se define como L, que es igual a la distancia por masa por velocidad, es decir, es perpendicular al vector tanto de la velocidad como de la distancia. La dirección de este movimiento es constante, por lo que estarán siempre en el mismo plano, la órbita plana. Sabemos que una fuerza de atracción central da lugar a un movimiento circular uniforme o elíptica. Ahora bien, las órbitas de los planetas tienen muy poca excentricidad, por lo que la Tierra es 0,017 y para Plutón, planeta enano, la más elíptica es 0,25. La segunda ley de Kepler nos dice que la recta que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. O sea, mientras se va moviendo, este no cambia, simplemente, por ejemplo, si yo tengo este de aquí, ¿no? Y este de acá, que es este de aquí y ese tengo acá. Se va a mover de esta manera. Ya va a barrer y va a seguir así dando la vuelta y va a barrer en momentos iguales todo. Esta ley se deduce que la conservación del módulo del momento angular de los planetas. El módulo del momento angular puede expresarse de esta manera. Ya, esta área barrida en la del sector angular es de esta manera y comprobando ambas expresiones obtenemos esta de aquí que la podemos utilizar, que L es la constante. También lo será el cociente. Este cociente se denomina velocidad areolar y mide la velocidad a la que barren las áreas. Tenemos la primera ley de Kepler que nos dice que el cuadrado del periodo, perdón, la tercera ley de Kepler, esto está mal, es que el movimiento del planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia de los planetas. ¿Qué quiere decir esto? T al cuadrado es igual a c al cubo, que hemos obtenido la expresión de la velocidad orbital m o velocidad y del periodo del tiempo de revolución, que es tiempo, de un satélite.
que quedaría de esta manera, ¿no? Estas dos sí vamos a utilizar. Por último, la masa quedaría así y lo que es el tiempo al cuadrado igual quedaría de esta manera. ¿Cómo represento esto en un ejemplo? Pues determina la masa de Marte, sabiendo que uno de sus dos satélites, Phobos, describen una orbital circular de 9,27 por 10 a la sexta metros de radio alrededor del planeta de 7,5 horas. Los datos, tengo R, que es 9,27 por 10 a la sexta metros, y el tiempo que es de 7,5, que pasado a segundos es 2,7 por 10 al 4 a la 4 segundos. Llamamos la masa de Marte a partir de la tercera ley de Kepler, que voy a utilizar la masa, que era esta de aquí, que está aquí. Voy a reemplazar fórmulas, 4pi al cuadrado, que esto queda constante, cambio R, es 9,27 por 10 de la sexta m al cubo, sobre la gravedad, que es 6,67 por 10 de la menos 11 newtons por metros al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado, por el tiempo, que es 2,7 por 10 a la cuarta segundos al cuadrado. ¿Qué voy a hacer aquí, chicos? Pues simplemente lo primero, lo que está entre paréntesis, de ahí voy a multiplicar este con este, pi también sale su número, y de ahí voy a dividir con lo que me sale acá, que me sale 6,47 por 10 de la 23 kilogramos. El elipse es un lugar geométrico de cuyo los puntos del plano, cuya suma de distancias es de dos fijos en constante, ¿no? La excentricidad del elipse se define como es igual a c sobre a, representa el achatamiento de la elipse y su valor es siempre menor a uno, puesto que el AC es menor que la aceleración. Eso es con respecto al día de hoy, chicos. Yo no creo que esté nada complicado. ¿Por qué? Porque aquí ya me dan las formulitas de cada ley. Son como las leyes de Newton. Simplemente que ahora son las de Kepler y dependiendo de lo que me piden, tengo que realizarlo. Si me pide masa, pues masa. Si me pide el tiempo, es el tiempo. Si me pide velocidad, es velocidad. Y si me pide el otro tiempo, es otro tiempo. Tenemos que observar bien, simplemente leer bien los problemas y se acabó el lío, chicos. No creo que sea nada complicado, esperando que les vaya súper bien y nos estaríamos viendo la próxima clase. Chao, chicos.